Buenos días. El pasaje que vamos a tratar en esta mañana es de Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El tema de esta mañana es: arroja tu capa, que Jesús te llama. Miramos en este pasaje, Jesús le era necesario pasar por Jericó, porque había alguien que estaba esperando algo de Jesús. Es más, si leemos las escrituras nos damos cuenta que Bartimeo conocía, o no que conocía, tal vez había escuchado de Jesús y sabía que Jesús era el que sanaba, sabía que Jesús era maestro, sabía que Jesús venía y que iba a pasar. No sabía que Jesús iba a pasar por ahí, pero que sí sabía de que Jesús era el que iba a sanarle. Y mire la palabra, lo que dice aquí. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud le seguía. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. En esta historia miramos que había una gran multitud que seguía a Jesús. Venían los discípulos, pero venía una gran multitud porque habían conocido que Jesús sanaba, que Jesús alimentaba, que Jesús daba palabra de vida para aquel que aún no conoce de Dios. Pero mire que Bartimeo el ciego, dice la palabra que él tenía una lesión, que era totalmente ciego, no podía mirar. Era un hombre que estaba ciego y que aparte de ciego mendigaba, que era una persona que estaba prácticamente abandonada porque estaba junto al camino. Y dice la palabra de Dios que Bartimeo era hijo de ¿qué? De Timeo. Estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, porque escuchó que era Jesús, porque anteriormente ya le habían hablado que Jesús era Nazareno y que sanaba. Entonces él escuchó la voz y automáticamente sus oídos se afinaron. Y dice la palabra que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y miren que la multitud se oponía para que la voz de Bartimeo se callara, para que Bartimeo dejara de hablar. Pero dice que la multitud no estaba ahí por estar. La multitud tenía un desenlace especial en la vida de Bartimeo. Y nosotros a veces escuchamos porque tenemos un propósito, tenemos un proyecto, y nosotros, cuando la primera voz y empiezan la gente a oprimirnos, a decirnos una cosa y la otra, nosotros callamos y dejamos de insistir, dejamos de persistir. Y la multitud, ¿qué hacía? La multitud oponía a que la voz de Bartimeo no se escuchara para Jesús. Y dice la palabra de Dios que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David.
pero aquí dice voces, no es una sola voz, se escuchaban varias voces. Y él empezó a dar voces y voces tras voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra también, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, la multitud tenía un propósito. Y el propósito que era callar la voz de Bartimeo. Pero, ¿qué pasó? Bartimeo persistía, insistía. Bartimeo estaba insistente a que esa voz del Señor, que esa voz de él escuchara al Señor. Y mire la palabra de Dios. Y dice, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Tengo entendido que cuando uno no tiene conocimiento de alguien, uno no dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Él de pronto había escuchado del Señor, había escuchado de que Jesús sanaba, de que Jesús sustentaba, alimentaba, y que él escuchó y que con referencia, porque él nunca se refirió, ¡hey! No, simplemente Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque Jesús era el hijo de David. Es el hijo de David, no. Jesús venía de la genealogía de David, que diga. Entonces miramos esta palabra y dice aquí, dice acá, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mire que Jesús se detuvo ante esa voz de Bartimeo, Jesús, 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 Jesús. ¿Y él hizo qué? Se detuvo. ¿Para qué? Para escuchar la petición que Bartimeo quería hacerle. Y miramos la palabra de Dios y dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Te llama el Señor. ¿Y qué hizo Bartimeo? Arrojó la capa que tenía. La capa podría ser su ¿qué? Su limitante. La capa podría ser la situación difícil que estaba viviendo Bartimeo, la pobreza, la escasez, la miseria. La capa podría ser su fe, su estanco para él no avanzar. ¿Y qué dice la palabra? Que arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Estaba sentado. Y dice que arrojó esa capa que pesaba, esa capa que dolía, esa capa de sufrimiento, esa capa de dolor, y la tiró, la soltó. Dios hoy nos dice, suelta lo que está deteniendo tu bendición. Dios hoy nos está diciendo, suelta lo que te está estancando, lo que te limita, lo que no te deja avanzar, suéltalo. Porque Él quiere que Él te llama. Jesús te llama con amor. Jesús te llama con compasión, porque anhela escuchar tu voz. Y la voz de Bartimeo sonaba como una melodía, como una canción para Dios, y Dios escuchó la voz de Bartimeo y se detuvo y le dijo, tráiganlo. Jesús te está llamando en este día para aquellos que aún no han conocido de Dios, para aquellos que aún no han dado ese paso de obediencia. Jesús te está llamando para que arrojes esa capa, arrojes ese dolor, arrojes esa tristeza, arrojes esa pobreza, arrojes todo eso que te limita. Jesús te está llamando. Y dice la palabra de Dios aquí. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Algo que
tenía claro Bartimeo y que él no iba a ir a enredarse allí ante Jesús. Bartimeo tenía claro el propósito por el cual, qué era lo que quería. Bartimeo tenía claro su propósito y cuando vino ante Jesús, le dijo, yo quiero recobrar la vista. Era su proyecto, era su propósito, era su anhelo recobrar la vista. O sea, ver a quien le estaba sanando, ver a su multitud, ver a los discípulos, ver a su familia. Bartimeo tenía un sueño y era ver. Hoy nosotros tenemos muchos sueños y no los vemos, pero están allí, estancados porque nos conformamos con la capa, nos conformamos por la condición, nos conformamos y Dios nos está llamando y nos dice, ven. ¿A quién? A Jesús. Jesús tiene vida, tiene salvación, Jesús tiene paz en el corazón. Jesús nos llama porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que demos ese paso de obediencia, que nosotros nos acerquemos a Jesús y le digamos, Señor, aquí estoy. Pero no quiere que nos enredemos. Él quiere que vamos a la fija. ¿Qué es lo que quiere? Yo quiero esto. Yo quiero una casa. Yo quiero sanidad. Yo quiero un milagro financiero. Yo quiero tal cosa, pero ir a la fija, no enredarnos. Y eso es el enfoque. Ir a la fija. Y dice también la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Mire la cosa tan bella. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, porque tenía una fe tan grande, una fe tan inmensa que no limitaba. Su fe era más grande que su milagro. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero dice que Bartimeo tenía una fe que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Bartimeo iba por un objetivo, claro, el objetivo de recibir la vista. Pero Dios le dice, tu fe te ha salvado. O sea que también le dio el milagro de ser salvo. Y también nos dice la palabra aquí, y enseguida recobró, ¿qué? La vista. Y seguía a Jesús. O sea que Bartimeo no solamente se quedó con el milagro, sino que también seguía a Jesús. Hoy Jesús nos está diciendo, yo quiero que me sigan. Yo quiero que si yo te doy el milagro, tú me sigas. Jesús quiere que nosotros le sigamos, porque no solamente es quedarnos con el milagro, no solamente quedarnos con ese milagro y ya, es seguir caminando en pos a Él, para ganar a otros, para que lleguen al reino de los cielos. Él nos está llamando para dar un mensaje a otros que no conocen de Dios y que necesitan de ese milagro. Tú y yo sabemos, conocemos, pero hay muchos de los que estamos aquí que no conocen a Jesús y que necesitan acercarse a Jesús como Bartimeo. Bartimeo no se limitó, simplemente se acercó y estaba ciego y en medio de la multitud, porque él no sabía para dónde iba a ir y simplemente se guió por la voz. Tal vez las voces que hay en tu centro, en tu alrededor te limitan a ir a Jesús, pero no hay nada imposible porque Dios nos dice, todo es posible. Cuando Jesús está ahí, todo es posible. Amén. Mi mensaje era ese, arroja tu capa, que Jesús te llama. Y hoy Jesús nos llama a arrojar esa capa que nos limitaba. Amén.